¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa y me da muchísimo gusto que nos acompañe este miércoles 13 de mayo. Literalmente ya huele a mitad de año y yo creo que hoy más que nunca México, nuestro país, está redefiniendo su estrategia industrial. Y el gobierno ha impulsado desde la administración del presidente López Obrador, recordaremos los polos del desarrollo del bienestar del Istmo. En esa ocasión, pues se hablaba de focalizar dentro de esta parte de nuestro país que comprenden estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, con 11 vocaciones productivas. Después pasamos, llega la presidenta Sheinbaum y entra de lleno a la parte de meterlo a una política industrial, lo que son los polos del desarrollo ya prácticamente focalizados, no está Baja California dentro de ellos y hoy en día, en este marco del 2026, vemos los polos del desarrollo de la economía circular para el bienestar. Entonces, le agradezco mucho para entender qué está pasando y qué oportunidades y riesgos también tiene nuestro país. Hay esta tarde, y quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe, Saúl de los Santos. Él es el CEO de Axi. Axis es una firma especializada en inteligencia estratégica y análisis para la toma de decisiones. Saúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes. Gracias antes que nada por la invitación. Hasta hace poco subsecretario de Economía en el Estado y por ahí hemos tenido oportunidad de colaborar y ahora para hablar Claro. de este importante tema. A tus Así órdenes. es, así es, y te agradezco muchísimo porque pues finalmente traes muy Ujú. bien el pulso, pues todo el conocimiento que tienes, no solamente en tu trayecto en la Secretaría de Economía, sino también en la parte del análisis de datos. Hoy la data pues nos dice dónde estamos parados y yo quiero que empecemos por el principio, por lo más básico. Describía yo esta evolución que ha tenido la estrategia de ubicar o de potencializar la industrialización de nuestro país, Saúl, y yo quisiera que le empezáramos a definir a nuestra audiencia, considerando la posición y la parte geopolítica que está viviendo el mundo, Ujú. qué debemos de entender por cada uno de estos polos y la evolución que han tenido desde que entró la administración anterior y la que lleva en curso la presidenta Sheinbaum. Si te parece, con esto comenzamos. Claro que sí, Rosa. El tema de polos de desarrollo es un tema muy interesante en política industrial porque habla de la conjugación de la geografía con los sectores productivos. Ese es el fondo. El concepto de polos de desarrollo, polígonos de decenas o centenas de hectáreas, de las cuales se plantean a futuro con un plan maestro que agrega, digamos, ventajas competitivas grandes, pues es algo que sucede en el mundo de manera, digamos, en economías desarrolladas habitualmente. Para México, lo más cercano quizá son los parques industriales, Uh pero -huh. podríamos pensar en inicio que un polo de desarrollo puede contener varios parques industriales dentro de él. Entonces es algo en su dimensión de mayor alcance y con una, digamos, una rectoría más centrada en el Estado. Y esa rectoría, planificación más centrada en el Estado, abre la posibilidad de los incentivos. Entonces ahí, cuando hablamos de los PODEVIS, PODECOVIS, PODECIVIS o como lo queramos, según el modelo del que estemos hablando, estamos hablando de esta iniciativa del gobierno federal para proponer, impulsar una especialización, sobre todo en regiones con más necesidad, donde el empuje del incentivo en infraestructura, en incentivos fiscales, pueda detonar estos procesos nuevos de desarrollo. Quizá una contraparte, pudiéramos decir, inclusive al modelo de la industria maquiladora. Entonces, en un sentido general, de ahí partimos a este tema de polos de desarrollo. Ahora, en la parte, para poder entender, cuando vemos cada uno de estos esquemas, decíamos que, bueno, Baja California tiene pues muy maduro pues, el esquema de los parques industriales. De repente decíamos, pues, ¿dónde va a entrar aquí un polo de desarrollo? Aquí me quiero Sí. detener porque pues quizás para otras zonas del país sí, pero las nuestras, y vemos que en el caso de Tijuana, pues no sé si queda tierra para la zona este, ¿dónde más se va a poner otro polo de desarrollo? Sí, esa es una de las preguntas
centrales que nos hacemos en muchos de los estados que ya tienen, digamos, una fuerte presencia de industria extranjera, no solo Baja California. Y justo es por la razón en que en el Istmo de Tehuantepec esto inició en la administración de Andrés Manuel López Obrador, como un efecto de estas regiones que se estaban quedando un tanto rezagadas de la inversión y de la industrialización. ¿Dónde cabe en Baja California? Yo creo que caben muchos espacios, hay alternativas. Nosotros desde la Secretaría habíamos venido trabajando muy en torno, por ejemplo, al desarrollo del puerto de Punta Colonet. Entonces eso abre una posibilidad de capacidades y conectividad que da para un desarrollo hacia el sur del estado. Mexicali, por ejemplo, también tiene Mexicali-San Felipe como zona, una posibilidad importante de replantear otro tipo de industria que tiende hacia procesos, digamos, de industria pesada, con mayores requerimientos de espacio, de energía, etcétera. Entonces, eso tiene una lógica también importante. Mexicali, yo creo que podría beneficiarse, por ejemplo, un polo de desarrollo y es algo que a la comunidad también le hace sentido. A veces, y sobre todo si hablamos del sureste, el argumento primordial es el número de empleos que esto puede generar. Para nosotros, la contraparte es en la especialización, no tanto en la cantidad de empleos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay espacio. Tijuana tiene una necesidad apremiante de vivienda asequible y ese puede ser un buen argumento también. Sin embargo, habría que priorizar y es justamente el trabajo que se viene desarrollando de ir viendo qué tan listos estamos en cada una de las regiones. Tecate, Ensenada tienen propuestas, San Felipe lo ha manifestado, de ir poniendo sobre la mesa y ver en qué etapa, en qué momento puede ocurrir con mayor viabilidad cada uno de estos casos, ¿no? Así es. Ahora, dentro del estudio que lo estamos poniendo en pantalla, que has presentado, Saúl, el principal cuello de botella, energía, agua o talento, ¿qué tienes identificado para Baja California? Mira, yo creo que es todo parte al revés. En este caso, primero focalizamos un área con potencial de desarrollo que tenga ya cuestiones de conectividad, viabilidad de agua y energía, y luego la dimensión se la damos en función de la disponibilidad de mano de obra y de talento especializado. Es decir, si por ejemplo Tamaulipas planteó un polo de desarrollo de más de 1,700 hectáreas. No es porque haya un volumen altísimo de personas desempleadas para ese desarrollo, más bien es por una inclinación hacia el sector petroquímico y el tipo de industria. Entonces nosotros tendríamos que reaccionar. A lo mejor nuestros polos no son de magnitudes geográficas tan amplias o de un volumen de empleo tan abundante, ¿no? Entonces yo dejaría, sí, el talento es muy importante, pero le damos el enfoque y la escala acorde a la necesidad que tenemos. No lo pondría necesariamente como un predecesor de la decisión. Lo demás que tiene que ver con los activos físicos y sobre todo activos críticos, eso sí es muy, muy importante. Para muchos estados, cruce fronterizo no es un tema. Para nosotros sí lo es, y ese es un diferenciador, por ejemplo. A ver, aquí me detengo, ahorita que dices cruces fronterizos, porque cuando vemos los estados, ¿no?, que incluye, pues está Chihuahua, que es un estado fronterizo, está Sonora, está Tamaulipas, sí. Baja California no está. Sí, justamente, pero es como te comentaba, en algunos de estos otros estados fronterizos, la lógica no necesariamente es de maquila, no necesariamente es de manufacturas de exportación tradicional. De hecho, el modelo responde mucho más a un esquema de establecimiento permanente, industria nacional o no nacional, pero no bajo un esquema IMEX, porque de otra forma los beneficios fiscales que el modelo ofrece desde la federación, pues no son el principal beneficio para ellos, ¿no? Ok. Ahora, el reporte que ustedes han identificado ya algunos estados, algunos toman ventaja, otros no. ¿Quién está haciendo mejor las cosas según tu análisis? Mira, bueno, habría que regresar un poquito a la estadística. Primera generación, estamos hablando del Istmo. De ahí, más o menos la mitad de los polos tienen algún grado de avance y otros todavía siguen en etapas
digamos, más de ordenamiento administrativo normativo. Luego, si vamos a los 15, 14 adicionales que se han aprobado, también menos de la mitad tienen ya una designación de quién va a ser el desarrollador. Esto puede partir porque los estados cobran fuerza como el proponente ante la federación. Entonces, todavía es un proceso temprano. Ninguno de los polos en absoluto está desarrollado y tiene empresas operando como tal. Digamos, están en diferentes etapas de madurez, lo que nos da todavía una ventana de oportunidad muy, muy considerable. Sin embargo, si decimos, oye, ¿cuál es? Pues quizá tendríamos que voltear a ver hacia Puebla, por ejemplo, con algunos compromisos de inversión automotriz de empresas regionales, que hace sinergia con esto de Olinia, que la presidenta lo mencionaba inclusive en la mañanera de hoy, etcétera. Entonces, donde hay empresas también ya interesadas en participar, esto agiliza mucho los procesos. Entonces, si volteamos, yo creo que ese podría ser un caso notable. Y el polo de Tlaxcala, pues hace mucha sinergia con el de Puebla. Entonces, ahí habría un efecto de simbiosis, sinergia. Ahora, en la parte norte del país, pues sigue dominando y veremos, pues no sé si habrá nuevos corredores, a diferencia del sur-sureste. También me gustaría que habláramos de los sectores. Aquí tenemos, ahorita hablabas el tema logístico, con Punta Colonet, tenemos al sector aeroespacial, al sector de semiconductores. ¿Qué seguiría siendo una posibilidad de que se siga expandiendo, sobre todo hacia el 2030? Yo creo que ahí habría que separar un poquito el tema de polos, pero la inercia y las capacidades de Baja California para los sectores que mencionaste, dispositivos médicos, aeroespacial, un tanto ligado a defensa también, siguen teniendo digamos, una preponderancia, hay ventajas competitivas, hay capacidades construidas por décadas, que eso nos va a permitir seguir viendo digamos, la llegada de industria. Sin embargo, si pensamos en polos nuevos, podríamos pensar en energía, o sea, equipamiento para energía. Podríamos pensar en temas, como ya lo mencionaste, logísticos y también en industria pesada. Y eso complementaría esta mezcla que para Baja California es muy importante. Tener una economía diversificada ayuda tremendamente a abatir riesgos de la economía internacional y fluctuaciones, ¿no? Así es. También quisiera que viéramos si hay riesgos, Saúl, de perder esta ventana, pues por la burocracia, la incertidumbre o la falta de infraestructura. ¿Qué observas tú? Mira, los riesgos están sobre todo en la continuidad ante cambios de gobierno y ante políticas públicas. Ese hay que tenerlo siempre muy presente. Yo creo que una de las ventajas para hacer nuevos planteamientos es tener muy desde el origen a la iniciativa privada a bordo. El esquema de los PODEBIS, PODECOBIS, ya permite algunas figuras en las que los privados pueden participar más allá de que los predios sean del gobierno. Entonces, eso nos garantiza una visión, digamos, de la viabilidad financiera, de la viabilidad técnica, y a mí me parece fundamental en este tipo de planteamientos. Riesgos, entonces, creo que es ese, el de continuidad, sobre todo el decreto que ampara este tipo de polos ha sufrido algunos cambios. Yo creo que ya habrá pocos hacia el futuro, pero esa estabilidad del programa, pues también debe ser una señal de confianza hacia afuera. La otra es que al aprobarse tantos polos en un periodo relativamente corto, hay que ver cuántos efectivamente tienen resultados positivos, de tal manera que el modelo se pruebe. Es decir, si se aprueban 15 más 10, 11 del Istmo, tenemos más de 20, y en los siguientes años no tenemos un número significativo de casos de éxito, entonces el modelo puede ser cuestionado, ¿no? Entonces hay que hacer nuestra tarea en lo local, como lo está haciendo cada región, pero en sí el reto para el gobierno federal es probar que el modelo funciona, ¿no? Así correcto. es.
Así es, porque hay que recordar, bueno, pues el modelo que conocemos como el modelo maquilador, que inició en el 65, ¿no? Y que ha tenido su Sí. evolución y que hoy pues tenemos una industria de exportación que pues puede potencializar muchas regiones como la nuestra, pues no Ujú, está a expensas de los vaivenes geopolíticos. Y aquí me gustaría que ujú, también habláramos, qué tendríamos que revisar para que una política industrial pues realmente tenga ujú. éxito. Tú hablabas ahí de estar revisando qué funciona o qué funciona en México, porque pues a mi mente llegan, llegan temas que hemos manejado en algunos programas desde la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando se armó de polos de desarrollo en Chiapas, pues lamentablemente con algunos puertos y no funcionaron. El mismo Punta Colonet que tratamos otra vez en esta administración, ¿no? De cambiar un esquema que le permita su viabilidad. Entonces, esta parte, Saúl, me quisiera detener antes de irnos al corte, porque es fundamental que lo que se plantee pues pueda tener, o el mismo, pues recordarás aquí nuestro famoso Silicon Border, ¿no? Que tampoco no funcionó en el poniente de la ciudad. Sí. Tenemos el parque que lamentablemente pues la cervecera se canceló y se detuvo todo este Ujú. desarrollo rumbo a la zona de San Felipe. En fin, entonces quisiera un poquito tu análisis sobre lo que sí ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que se retoma y se vuelve a replantear. La propia presidenta Claudia Sheinbaum y su comitiva estuvo ahí, secretario de Hacienda, empresarios, ¿no? En este relanzamiento que se está haciendo a Sí. nivel nacional para, ¿no? Me quiero detener aquí Claro. antes de ir al corte. Ajá. Sí, sí. Bueno, sería muy breve. Yo creo que hacia lo que se va es ese Ujú. esquemas de certidumbre para quienes tienen proyectos de alta complejidad, alta inversión, largo plazo. Entonces, si alguien dice, oye, yo tengo una oportunidad en una ventana de los siguientes 5 años para llevar un proyecto de fabricar algo en Baja California, no es para un polo, ¿no? Entonces, esto habla de un proceso de industrialización más profundo, ¿no? Más Ujú. atado a la localidad, con activos muy diferenciados, etcétera. Entonces, ya citaste algunos casos de Baja California, dos en Ujú. concreto de Mexicali. Esos dos hubieran marchado mucho mejor en un polo y son excelente ejemplo de lo que le pudo haber hecho falta a esas, digamos, planteamientos en su momento. Entonces, yo creo que es una respuesta complementaria al modelo de IMEX, por ejemplo, y que nos da otras ventajas para jugar en estas ligas. Así es. Bueno, pues vamos a continuar en el siguiente segmento para concluir con Saúl de los Santos. Él es el CEO de Axis, esta firma especializada en inteligencia estratégica y análisis para la toma de decisiones. Y bueno, pues estamos ante una coyuntura donde el México industrial, este nuevo mapa del poder económico, pues está en su redefinición. Contigo, Saúl, regresamos.